el título es Ordum Salutis. Ordum Salutis. Es raro, yo sé, pero usted no se preocupe, no es nada raro. Ni usted tampoco es raro. Yo soy raro. Romanos 8:29. Ordum Salutis. ¿Qué es lo que significa eso? Eso es, mire, todos, Newell, los eruditos más antiguos, de los padres de la iglesia, identificaron en los versículos 29, 30, el orden de cadena de oro de la salvación. Esa es cadena de oro de la salvación. ¿Por qué? Porque en estas 5 palabras está resumido el proceso, o está resumido, digamos, el orden de la salvación. Por eso es que se llama Ordum Salutis, es el orden de la salvación. Entonces, eso es algo muy antiguo, que usted cuando va a los seminarios lo estudia, y lo identifico así por el hecho de que quede identificado en los registros de audio y que sea más fácil, digamos, sustraerlo o reproducirlo. Muy bien, veamos el verso 29:30. La palabra de Dios dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien, vamos a orar. Padre, te pedimos que puedas hablar a nuestros corazones, que esta palabra pueda ministrarnos, que pueda exhortarnos y hacernos aprender. Oramos, bendito Dios, para que sea usted, a través de su Espíritu Santo, dándonos instrucciones para nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Muy bien. Antes de nuestras vacaciones de fin de año, llegué hasta el versículo 28. Llegamos hasta el versículo 28 y identificábamos, digamos, un poquito acerca de lo que significa este versículo tan conocido, tan predominante en la cultura evangélica, ya que es uno de los versículos que más se usa en nuestra fe, en nuestras creencias. Ahora, el versículo 28 ya no lo voy a explicar. Quiero entrarle directo al 29, solamente que lo quiero relacionar para hacer un pequeño recordatorio. Ahora, cuando usted me habla a mí, o digamos hablamos de la orden de salvación, tiene que ver con 5 palabras definitivas, 5 palabras poderosas para identificar el proceso salvífico. ¿Cuáles son, pastor? Bueno, veamos ahí la primera palabrita en el verso 29. Porque a los que antes conoció. Esa es la primera palabra de la Ordum Salutis, o la cadena de oro de la salvación. Conoció. 2. También los. Esa palabrita es la más complicada. No porque sea difícil entenderla para nosotros, sino que porque es la que más pleito ha generado desde la Reforma Protestante. Entonces, nosotros no vamos a meternos en el pleito de los calvinistas con los arminianos. No es ese mi deseo. Ya superamos eso. Respetamos a todos los bautistas de postura calvinista y respetamos también a los que tienen un arminianismo, digamos, más relegado en sus vidas, más establecido en sus vidas. Ya lo voy a explicar, no es grande ese problema, pero hay que dejarlo en el sermón, digamos, tocado. La tercera palabra que aparece como parte de la orden de salvación es la que aparece en el verso 30. Mire bien, ponga atención. El verso 29 termina siendo una añadidura. Entonces, Pablo como que cortara el orden de la cadena de salvación, pero en el 30 reanuda él su explicación, porque con lo que terminó en el 29 es con los que predestinó. Entonces el 30, mire lo que dice el 30, y a los que predestinó, la vuelve a repetir. Entonces esa es la segunda palabrita. Digamos, todos juntos.
Todos juntos. Conoció, predestinó. Muy bien, esa es la segunda. Vamos a ver la tercera. A estos también llamó. Esa es la tercera palabra. Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Esa es la cuarta. Y a los que justificó, a estos glorificó. Esa es la quinta. Está sencillito. ¿Cree usted que podemos leerlas todos? Muy bien. Primero, veamos el 29. Conoció, predestinó. No, sígame. O sea, estamos en un estudio. Vamos desde el principio. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. 5. Acuérdense que este no es una predicación, este es un estudio, es más elaborado, más lento, usted se aburre, se duerme, pero ahí vamos, despujando esto. Ok, esa es la orden de salvación. Ahora, pastor, explíqueme un poquito de esos elementos. Muy bien, le voy a decir que dos de esos elementos están en la eternidad pasada. Tal vez para algunos la eternidad pasada. ¿Qué es la eternidad pasada? Diga conmigo, antes de la creación. ¿Cuáles son esos dos elementos que están antes de toda la creación? Número 1, conoció y predestinó. Esos dos están antes que fuera todo creado. Conoció y predestinó. Muy bien. La palabra llamó está en nuestro estado de tiempo, en la vida de cualquier creyente, de cualquier persona que ha creído que Jesús es el Señor. Y la justificación también lo está. El llamado y la justificación está en el estado de vida, en el tiempo de vida del hombre. Y la glorificación está en la eternidad futura, porque es ahí a donde nosotros vamos, es decir, a estar presentes, a estar en la eternidad con Cristo. Vuelvo a repetir, los elementos, número 1, de conocer y predestinar están antes de la creación del mundo y de la creación de todo. El llamado y la justificación están en el tiempo de vida del hombre y la glorificación está en la eternidad futura del hombre. O sea, es lo que nadie, ahorita nosotros estamos ya establecidos para ser glorificados en el futuro. ¿Qué es la glorificación? Ya lo expliqué muchas veces. Cuando estemos con Cristo, en la presencia del Señor, eternamente. Amén, hermanos. Muy bien. Ok. ¿Por dónde le entramos a este gran texto de la palabra? Vaya, miren. Para comenzar, quiero explicarles un poco acerca del pleito. Así le vamos a llamar, el pleito. El pleito es complicado, pero bueno, lo explico así. Hay en el proceso, digamos, de la historia, un grupo de reformadores, ¿verdad?, que respetamos su postura. O sea, nosotros, hermanos, aquí no atacamos ni a la teología católica, ni a la teología calvinista, ni tampoco a los arminianos. Nosotros, hermanos, respetamos las posturas. Nosotros no tenemos pleito con nadie. Ahora, simplemente nosotros no tenemos esa postura, así de fácil. Ok, en el proceso de la teología hubo un grupo, ¿verdad?, que estableció por su lectura de este texto y de otros textos más, que los elegidos para salvación, Dios tuvo que haberlos determinado antes de la fundación del mundo. Ahora, esto es algo que usted tal vez no alcanza a vislumbrar, porque tal vez, sí, pastor, sí, yo sé que Dios ya eligió, sí, pero el problema es que a esta postura, ¿verdad?, que nosotros respetamos, que nosotros también consideramos como una postura respetable, ellos entran en un acercamiento al texto bíblico. ¿De qué manera? Que se interpreta que esa palabra
Mire bien, la del 29. Porque a los que antes conoció, ellos interpretan que, óigame bien, ¿cómo lo interpretan? Si algún calvinista hay aquí, mi respeto, si usted de alguna manera tiene alguna discordancia conmigo, no hay problema, pero es así. Es como que Dios ya sabía quiénes iban a creer en Él, quiénes iban a aceptarlo e iban a estar dispuestos a recibir. Entonces, como que en la eternidad, la Trinidad se puso de acuerdo y dijeron, ok, Michael Velázquez va a ser una persona que va a creer en nosotros. Por lo tanto, él va a tener la elección. Yo lo voy a elegir para que él me conozca. Entonces, en el calvinismo, la postura es bien cerrada. De tal manera que ellos interpretan que este conocimiento tiene que ver con el hecho de que Dios ya sabe quiénes le van a aceptar, quiénes van a ser. Entonces a esos se les va a llevar la salvación. ¿Verdad? Entonces es como que, como Dios lo sabe todo y como Él tiene un conocimiento de todo, entonces Él ya sabe que cualquiera de ustedes que ya aceptó a Cristo, cuando se le exponga el mensaje de la salvación, lo va a recibir. Entonces, esto, hermano, es algo complicado. ¿Por qué? Les voy a hablar solo teología un ratito, no me voy a alargar. Hay dos tipos de expiación: expiación ilimitada y expiación limitada. Lo explico. ¿Qué creemos nosotros? Nosotros creemos que Jesús murió por todos los pecadores. Diga conmigo, por todos los pecadores. Eso es ilimitado. ¿Por qué? Porque Jesús fue a la cruz para morir por todos. El calvinista no cree eso. Su postura es expiación limitada. ¿Por qué? Porque para el calvinista, que vuelvo a decir, los respeto, yo tengo buenos amigos calvinistas, o sea, yo no tengo ningún problema con eso. Para el calvinista, la expiación es limitada, no es ilimitada. ¿Por qué? Porque Jesús murió solo por los elegidos. Esa es la diferencia. Para el creyente, digamos, para el dispensacionista, nosotros somos de postura dispensacionalista. Entonces, para nosotros Cristo murió por todos. Para el calvinista, Cristo murió solo por los elegidos. Para el dispensacionalista, Cristo murió por todos. Y para el calvinista, Cristo murió por los elegidos. Para el dispensacionalista, Cristo murió por todos. Y por los calvinistas, Cristo murió solo por los elegidos. ¿Está bien? Pastor, ¿y eso en qué se resume? Se lo explico. Las iglesias de corte calvinista no salen a ganar almas, porque para ellos el decreto de la elección ya es un decreto divino establecido. Entonces, todo calvinista cerrado le va a decir, es que ese evangelismo cara a cara, sí, es que nosotros ya sabemos que Dios mandó a hacer discípulos, pero como creyentes en Cristo tenemos un llamado a la evangelización. Entonces, los que tenemos una postura donde Jesús murió por todos, evangelizamos. ¿Por qué? Porque nuestra postura establece que en base a la predicación, en base a ir y evangelizar, uno de ellos puede recibir a Cristo en su corazón, arrepentirse genuinamente. Para el calvinista eso no, porque para ellos es necesario que se dé el arrepentimiento genuino. Entonces dicen, entonces ¿cómo vamos a saber quiénes son los que son salvos? Mire, predíquele a la persona, pásele predicando y allá va a sentir el arrepentimiento, pero no hay decisión. Es decir, ellos nunca le van a decir pase adelante, haga la oración. Ellos no van a establecer eso, porque para ellos la salvación ya está dada por Dios. Los elegidos ya están en un decreto que Dios estableció antes de la fundación del mundo. A este decreto en teología se le llama decreto supralapsario. ¿Por qué?
supra es por encima y lapsus quiere decir caída. Entonces, los calvinistas establecen que Dios ya eligió a los que van a ser salvos antes de la caída del hombre. Por lo tanto, no es necesario hacer un evangelismo externo. Yo no digo que no hagan evangelismo interno. ¿Por qué? Porque para ellos el evangelismo es el púlpito. Desde aquí se predica. Pero nunca, jamás le va a decir, acepte a Cristo. Nunca lo va a hacer. Ni tampoco le va a decir, pase adelante. A eso ellos le llaman decisionismo. Ahora, porque alguno de ustedes puede escuchar a teólogos muy buenos. Yo no digo que no, son excelentes. Han estudiado, pero son reformados. Por ejemplo, Paul Washer, Sugel Michelin, Miguel Núñez, que son respetables. Mis respetos, son superiores a mí y superiores a muchos, pero son reformados, no son dispensacionalistas. Es por eso que ellos nunca van a creer en el hecho de que vamos a ir a hacer un evangelismo o mucho menos venga a los pies de Cristo, póngase de pie. La postura de ellos es que los elegidos Dios ya los estableció. Y Dios se va a encargar, poneme atención, Dios se va a encargar de traerlos a la manera como Él crea conveniente. Mire, las posturas son respetables. Igual ellos muchas veces nos critican a nosotros. Yo no los estoy criticando. O sea, ellos pueden decir, mira Michael, vos no sabes nada. Está bien, yo no sé nada. Yo no sé nada. Pero yo no me enfrasco en eso. ¿Por qué? Porque el pleito de teología es el siguiente, poneme atención, y con esto cierro esta parte teológica. Para el calvinista, Dios eligió, Él hace toda la obra de salvación, solo Dios. El hombre no puede hacer nada, no puede hacer nada. Solo Dios escoge, solo Dios elige, Dios predestina. Pero la postura de nosotros no es esa. Nosotros tenemos en nuestra postura teológica que nosotros respondemos al llamado. Es decir, Dios llama al pecador y el pecador responde. Por lo tanto, el hombre responde a Dios, pone una parte. No solo es Dios. Entonces, ese es todo el pleito. Entonces, va a haber una postura donde todo lo hace Dios. Por ejemplo, pastor, deme un ejemplo de los arminianos, que es lo contrario de los calvinistas. Le voy a dar un ejemplo. Asambleas de Dios, iglesias pentecostales, apóstoles y profetas son arminianos. ¿Por qué? Les explico. Mire cómo se va construyendo las creencias. ¿Quiénes son de corte calvinista? Las iglesias calvinistas, Misión Centroamericana, ellos no van a evangelizar a la calle. Ellos no hacen eso. Eso lo hacemos los bautistas, dispensacionalistas, conservadores. No. Hay bautistas calvinistas que no salen a ganar alma. ¿Verdad? No creen en eso. Entonces, pastor, dígame un ejemplo de arminianismo o de arminianos. Asambleas de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos el hombre pone el esfuerzo de buscar a Dios. Entonces, por eso es que cuando en las iglesias pentecostales las personas vienen a Cristo, el predicador pregunta, ¿quiénes se quieren reconciliar? ¿Qué es reconciliación? Aquella persona que dice, es que yo la primera vez no acepté bien a Cristo, entonces perdí la salvación, entonces la tengo que volver a recuperar. Entonces reconciliarse con Cristo es volver a aceptar a Jesús en su corazón. Y eso la Biblia no lo enseña. Pero como son arminianos, la postura de ellos es que el hombre busca a Dios. Los calvinistas es que Dios busca al hombre y que Dios hace todo para salvarle. Los arminianos dicen que el hombre es el que le responde a Dios. Entonces, por eso en la teología arminiana, ellos pierden la salvación. Entonces, de repente, ellos están en la iglesia y de repente se van al mundo. Se echaron 3 cervezas, perdieron el ministerio, el privilegio. Entonces los pastores dicen, reconcíliese. ¿Qué quiere decir eso? Volver a aceptar a Cristo. No, o sea, esa es la postura arminiana, en donde en el hombre descansa toda la acción. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos de postura moderada. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que creemos que Dios hace la elección y el llamado. Pero el hombre tiene que tener también fe para responder. Entonces, algunos dirán, pero eso lo pone Dios también. Sí, pero les voy a decir algo. En la Biblia las dos posturas existen.
y se las voy a dar ahorita. Primero, en este versículo que estamos leyendo dice que Dios, número uno, Dios, mire bien, conoció y Dios predestinó. ¿Sí? Quiere decir que Dios hace todo ahí. Pero les voy a dar versículos donde dice que el hombre le tiene que responder a Dios. Porque en la Biblia las dos verdades son verdades que existen. O sea, los pleitos de teología, déjenlos. A usted lo que Calvino dijo está interesante. Lo que Arminio dijo está bien. No importa. A mí lo que me importa es lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios llama, Dios predestina y Dios conoce. Pero también dice que el hombre le tiene que responder a Dios. Entonces, veamos solamente dos textos. Estos textos se llaman libre gracia. Diga conmigo libre gracia. ¿Qué quiere decir? Que el hombre tiene que buscar a Dios, que el hombre le tiene que responder a Dios. Veamos el primero, que está en el libro de Isaías 1:18. Excelente, ese es el versículo, Isaías 1:18. Es un testigo de la verdad divina. Isaías 1:18. Mira lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esa es libre gracia. Vuelve a repetir conmigo, libre gracia. Son textos bíblicos en los cuales se manifiesta que el hombre tiene que poner algo, tiene que creerle a Dios, fe, tiene que poner fe salvífica. Claro, yo vuelvo a entender lo mismo, que esto es una acción divina también, claro que sí, pero el hombre tiene que responderle a Dios. Por eso ganamos almas, por eso predicamos en la calle, por eso vamos a los hospitales, por eso vamos a los buses, por eso invitamos a recibir a Cristo en el corazón, porque creemos que más de alguna de esas personas va a arrepentirse de sus pecados y va a buscar a Dios. Muy bien, alguno dirá, mire cómo es de general de este texto, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, es un llamado general. Ahora, veamos uno en el Nuevo Testamento, para que vean que la doctrina permanece en el Antiguo y en el Nuevo. Mateo 11:28, conocidísimo texto, todos nosotros lo hemos visto. Mire qué poderoso mensaje. Mateo 11:28. Mire lo que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Óigame, ¿por qué se da ahí en Mateo 11? Les voy a explicar. Jesús ya hizo las señales en el capítulo 8, en el capítulo 9. Jesús le dio un discurso a los discípulos en el capítulo 10. Pero Israel, la nación, ha desechado a Jesús. Le ha dado la espalda a Jesús. No quieren nada con Jesús. Entonces, en el Evangelio de Mateo, teológicamente incorporado, añadido dentro de su estructura textual, aparece este llamado general. ¿Por qué? Porque después que Jesús les predicó, les hizo milagros, Israel le dio la espalda a Jesús. Entonces, en ese momento teológico, Mateo incorpora este llamado general y dice, bueno, si ustedes quieren, arrepiéntanse, si no quieren, rechácenme. Pero ya entiendan algo, óigame bien, después de esto, Jesús solamente les va a hablar por parábolas. Ya no les va a hablar directamente y con claridad, les va a hablar por parábolas. ¿Por qué? Porque han rechazado a Jesús. Entonces, Jesús en una abierta invitación les dice, venid a mí, el que quiera venga, sea pecador, sea prostituta, sea ladrón, sea gentil, venid a mí. La palabra, trabajados y cargados. Trabajado tiene que ver con un esfuerzo físico personal, y cargado es aquellas cosas que nos imponen las situaciones externas de la vida.
¿Por qué? Porque tal vez hemos luchado por nuestros propios esfuerzos. Pero ¿qué ofrece Jesús? Y os haré descansar, dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso. ¿Qué es lo que ofrece Jesús? Aprendan de mí, pónganse mi yugo. ¿Qué quiere decir? Sean mis discípulos. Cuando uno se enyuga a dos animales, esto me lo enseñó José Secundino Cervellón, quien ya falleció, campesino de Usulután, y me explicaba: mire, pastor, cuando uno pone a un animal que no sabe arar, pone al animal que más experiencia tiene a la par del que no sabe. Entonces se pone a un animal de experiencia y de fuerza a la derecha, por ejemplo, a la izquierda, y se pone al novillo, se pone al que no sabe a la par. Entonces el que tiene la experiencia le enseña a hacer los surcos al que no sabe. Ese es Jesús. Usted no sabe llevar su matrimonio, usted no sabe llevar su finanza, usted está cansado, abatido. ¿Qué dice Jesús? Venid a mí, llamado general. Cualquiera que quiera venir al arrepentimiento, venga, búsqueme. Es una invitación general de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esos versículos? Quiere decir que Jesús invita a que le busquemos. Ahora, yo quiero decirles algo. No nos alcanza la mente para saber en qué manera el hombre pone una acción de fe y en qué manera Dios lo escoge y lo llama. Eso es algo muy profundo. Por eso es que nosotros tenemos que predicar el evangelio, porque no sabemos quiénes han sido tocados ya por el Espíritu Santo y van a responderle a Jesús, porque no sabemos quiénes van a tener fe. Y por eso, hermano, usted y yo tenemos que esforzarnos para seguir buscando las cosas de Dios. O sea, para nosotros los de posición moderada, entendemos que el hombre tiene que responderle a Dios y entendemos que Dios escoge al hombre. Hay una dinámica espiritual profunda, íntima, que nadie conoce, solo en la eternidad. Pero tenemos que entender que Dios llama, pero el hombre responde también al llamado de fe. Él tiene que tener fe en Jesús, creer en Jesús, creer en Cristo. Pastor, la Biblia enseña las dos posturas: predestinación y llamamiento general. ¿Qué creemos nosotros? Estamos en la postura moderada. O sea, sabemos que Dios es el que llama, escoge, pero sabemos que también el hombre debe responder. No nos vamos solo al hombre, que el hombre lo hace todo, ni tampoco que Dios hace todo. O sea, estamos en una postura moderada. Por eso, en teología, nosotros estamos en esa condición. Le creemos en un decreto más, están supra, infra y sublapsarios, o sea, es decir, a la mitad. O sea, Dios tuvo un decreto de elección en nosotros. Él nos eligió para salvación. Ahora, quería darles esa como pequeña introducción, ¿verdad? Para que entiendan el pleito, pero no es mi deseo meterlos al pleito, ese no es mi deseo. Mi deseo es entrar al texto. Veamos entonces qué es lo que dice el texto, no lo que dicen los teólogos, no lo que dice Calvino ni lo que dice Arminio. Veamos lo que dice el versículo 29. Veamos el orden de salvación. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Veamos esas dos palabritas: a los que antes conoció. Ese acto es un acto eterno antes de la fundación del mundo. Conocer. Entonces, ¿qué significa conocer? Viene de dos palabras, una en hebreo y una en griego. Yadá en hebreo y proginosko en griego, proginosko. Ahora, aquí es donde yo tengo que aclarar, póngame atención. No es, hermano, que Dios conoce quién va a ser el que le va a recibir y a ese le hace el llamamiento. No. Lo que quiere decir ese conocer es una palabra más profunda. Es una palabra más grande de la que podemos imaginar. Les voy a dar dos ejemplos en los textos bíblicos para que entendamos qué significa ese conocer. ¿Qué significa ese conocer de Dios? Primero,
Vamos a ir al libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós 3, versículo 2, perdón. Amós 3, versículo 2. En este versículo se demuestra que ese conocer de Dios implica no un conocimiento de que Él conoce a todos los pueblos, sino que es un conocimiento más profundo. Ya lo voy a explicar. Mire, Amós 3, versículo 2. ¿Lo tenemos? Muy bien, la palabra de Dios dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Ahora, ¿a quién le está hablando? A Israel. Les explico. Dios conoce a todas las naciones y Dios conoce a todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, ¿por qué el versículo dice a vosotros solamente he conocido? Les explico. Porque solo a Israel se le reveló como Dios. Solo a vosotros es conocido. ¿Qué significa ese conocimiento? Diga conmigo: relación con Dios. Él conoce todos los países, todas las naciones, pero solo ha conocido al pueblo que Él ha escogido. Un conocimiento, una relación íntima con su pueblo, con el pueblo de Israel. Entonces, conocer no significa solamente que, es que te conocí antes que vos recibieras a Cristo. No, ese conocimiento quiere decir que desde antes de la fundación del mundo, Dios, ponga atención, quiso establecer una relación con nosotros. Que Él quiso ponerse en una relación con nosotros, sus hijos, con aquellos quienes iban a creer que Él es el Salvador. Ese conocer, hermano, para que usted entienda la profundidad de la palabra, primero significa relación personal. O sea, quiere decir que no se puede, hermano, óigame bien, que no se puede crear una relación ficticia. Esto Dios ya nos conoce, sabe, estableció ya una relación con nosotros previa, porque a Él le gustó, porque Él quiso, porque Él lo deseó así. Pero no quiere decir, hermano, que solamente sabía quiénes iban a ser los elegidos, no, sino que Él dispuso querer tener una relación con un pueblo especial, con un pueblo que Él va a ir apartando, que Él va a ir dándole su relación como Padre. Ahora, veamos un texto más profundo para que nos quede claro qué significa conocer en el Antiguo Testamento. Mire Génesis 4:1. Génesis 4:1. Si usted quiere, solo véalo en las pantallas, no es necesario que lo busque. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Mire la palabra clave: conoció. 4:1. Conoció Adán a su mujer, a Yadá. Oiga, ¿qué significa? Una relación íntima. Cuando dice conocer en Génesis, está hablando de una relación sexual. Pastor, quiere decir que cuando Dios, no. Por eso el traductor no quiere poner tuvo relaciones sexuales. No, para el hebreo, conocer significa conocer íntimamente, espiritualmente, interiormente. Entonces, cuando la Biblia dice nos conoció, quiere decir, hermano, que Él profundamente ya tenía, hermano, óigame bien, el establecer una relación con nosotros. Nos conocía de antemano, nos conocía previamente, ya sabía quiénes éramos nosotros, por persona, por individuo. Él ya conocía con quienes iba a tener una relación personal y directa. Ahora, busque este texto del Nuevo Testamento para que usted vea cómo se incorpora la palabra, ya esta palabra en el texto griego. Mire Juan 10:14. Juan 10:14. La misma palabra quiere decir eso. Conocer es relación de salvación. Conocer es que Dios ya nos conocía, ya sabía quiénes eran. Mire lo que dice Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida
por las ovejas. ¿Qué quiere decir? Conocimiento íntimo de la persona. No quiere decir, hermano, que yo ya sabía quién, entonces a ese le voy a hablar. No, él, hermano, nos conoce anticipadamente, sabe quiénes somos nosotros, conocía con quién iba a establecer una relación directa y personal, íntima. No se trata, hermano, solamente de un conocimiento de conocer de ciencia. Significa un conocimiento íntimo de persona. Ya conozco quién sos tú. Yo sé quién eres tú. Conozco tu nacimiento. Conozco tu crecimiento. Conozco tu adultez. Conozco todo lo de ti. Yo sé quién eres tú. Y estoy dispuesto a darte una relación conmigo. Ese es Dios. Imagínate, hermano, cómo tenemos que sentirnos nosotros de gozosos, que Dios deseó antes de la fundación del mundo establecer una relación íntima con nosotros. Y a veces usted se siente decaído, deprimido, triste, feo, fea. O sea, usted no tiene que sentir todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios lo conoció por nombre, por apellido. Pero esa palabra, hermano, póngame atención. Esa palabra va más allá. Esa palabra va mucho más allá. ¿Por qué? Porque mire la otra palabra. Vaya conmigo nuevamente a Romanos capítulo 8. Porque a los que antes conoció. Esa palabra es conocimiento íntimo de una relación personal con Él. Ok. Coma. También los predestinó. Otra palabra antes de la fundación del mundo. ¿Qué es predestinar? La palabra en griego es proorizo. ¿Qué significa proorizo? Ver el horizonte. Ser capaz de ver y ordenar las cosas para que las personas puedan creer. ¿Qué es lo que hizo Dios? Nos predestinó. Estableció nuestro proceso de vida para que nosotros pudiéramos creer en Él. Proorizo quiere decir ver el horizonte. Es saber el destino de la persona, es conocer el destino. Entonces, mira bien, poneme atención. Mira, yo me acuerdo cuando yo tenía 6, 7 años. Mis papás vivían en la colonia Sacamil, en los edificios que cuando vino el terremoto del 86, yo no sé si se acuerdan que ahí varios edificios quedaron dañados, pero la gente siguió viviendo ahí. Fíjate cómo Dios nos predestina. ¿Qué significa? No nos quiere decir que nos predestina en el sentido de que Dios ya tiene los elementos de vida establecidos para que nosotros podamos creer en Él. Él establece el proceso de vida. Entonces, fíjate que para que sepas, siempre a las 4 de la tarde yo estaba sentado en el sillón, ¿verdad?, de la casa en la Sacamil, viendo los Picapiedra a las 4 en Canal 2. Y el día del terremoto de 1986, el televisor de la casa cayó en el sillón. Yo tenía, hermano, 5 años y medio, 6 años. El televisor me hubiera quebrado, hermano. Me hubiera matado. Ahí cayó. Y cayó al suelo después y se quebró en 3 pedazos. Pero eso no es nada. En 1986, el 13 de octubre, el día del terremoto, mi mamá, como odontóloga, trabajaba con el doctor Colorado en el edificio Rubén Darío. Y a mi papá un día antes, hermano, le dan ganas, mirá, Rosibel, vámonos a Guatemala mañana. No pidas permiso, cuando ya vayamos para allá le pedí. Y ahí estuvieron luchando. Total que en la mañana le agarró chirria a mi papá. Ya sabe qué chirria. Nos vamos y nos vamos. Si mi papá no sacaba, pero ya le agarró onda iba medio bolo. Imagínate que hasta las cosas que, yo no digo que Dios le dio la orden de embolarse, pero imagínate que agarra el carro a las plenas 5 de la mañana, nos saca en el carro a mi hermano y a mí chineado, nos mete al carro con mi mamá a buscar a mi tío Jorge que vivía en Saltenango. Y hermano, íbamos entrando a la frontera y el gran zamaquión del texto hebreo y griego terremoto. Entonces, oíme bien, el consultorio donde mi mamá daba consulta
Allí exactamente quedó un amigo de ella que fue el suplente que quedó ese día. Él se murió porque el edificio de Rubén Darío se cayó todo. Mi mamá se hubiera muerto, peor que mi mamá es hipertensa. No lograron recuperar el cuerpo hasta después de que ya sabe, hubiera muerto mi mamá. ¿Ah? Y vos me decías a mí que vos no querés aceptar a Cristo. No te preocupes, Dios no quiere que vos recibas. ¿Vos crees que vos vas a rechazar a Dios? Vos estás perdido. Si usted cree que usted puede poner condiciones en la salvación, no, es Dios el que pone el llamamiento. Él es el que pone el conocimiento, la predestinación. Por eso, hermano, mi mamá, oíme bien, y mi papá se iban a convertir el 17 de julio de 1996. Mi papá iba a comenzarnos a llevar a la iglesia. Y al año después mi mamá iba a comenzar a estudiar teología. Y por estudiar teología yo aprendí el amor por los libros y comencé a leer los libros de mi mamá. Y yo le dije, yo quiero estudiar teología también. Imagínate cómo estábamos predestinados. Cómo Dios había ordenado. Cómo Dios había visto el horizonte. Si a mí me puso Jafet, nombre bíblico del hijo de Noé, y a mi hermano le puso Josué, nombre bíblico del libertador, y mi papá era un gran diabólico, solo los cachos le salían. ¿Ah? Y mira ahora, predicamos el evangelio, tenemos 26 años de ser creyentes y Dios nos ha escogido para grandes cosas, hermano. La salvación no es un accidente, ni tampoco es algo que usted pone. No es porque usted viene y dice, ay, hoy me antojó recibir a Cristo. Eso ya está establecido. Predestinó, porque yo te conocí previamente. Te conocía, sabías quién eras. Entonces, y le voy a decir algo más profundo. Usted sabe algo, que yo desde los 7 años yo ya había aceptado a Cristo. Yo me quedaba viendo, ¿quién vio Club 700? Club 700, los que son cristianos. Club 700 era un programa gringo que aparecía en Canal 4 y salía Pat Robertson dando testimonio y todo el mundo conocía el Club 700. Bueno, Jimmy Swaggart, aquí hay muchos que vieron Jimmy Swaggart. Los que vieron a Jimmy Swaggart ya hasta ciegos están. Ya tienen que tener 90 años. Pero lo que les quiero decir es algo. Yo me acuerdo en mi mente, por lo menos 3 veces, cuando Pat Robertson decía, si usted quiere aceptar a Cristo, haga esta oración conmigo. Y yo la hacía, fíjate. Yo la hacía. Y yo me acuerdo, hermano, pero me acuerdo con la claridad de mi mente, que yo decía la oración con Pat Robertson, decía, Señor, te recibo conmigo. Y yo era nada, yo no sabía nada de Dios. Y allá, en 1996, un día domingo por la mañana, después de comernos unas pupusas con mi papá y mi mamá y mi hermano, subimos al culto donde estaba el pastor Julio Torres. Ni sé de qué predicó, solo me recuerdo que el pastor Julio estaba predicando. Termina el culto y 2 muchachos llegaron a buscarnos a nosotros, porque en ese tiempo las capillas de jóvenes estaban divididas. Los jóvenes estaban arriba y el templo más grande era para adultos. Y 2 jóvenes nos agarraron, a mi hermano y a mí, y nos dijeron, ¿ustedes ya recibieron a Cristo? No, no sabemos qué es eso. Nos llevaron para un lado y nos dijeron, hagan esta oración con nosotros. Ni sabemos qué es lo que hicimos. ¿Sabes por qué? Yo estoy convencido que yo no había aceptado a Cristo ese día. Yo estoy convencido que Dios ya me había llamado antes a salvación, desde mucho tiempo antes. Claro, Dios predestina esas cosas. Y Dios tenía ese orden de mi nombre, del terremoto. Y todo eso Dios lo preparó para nosotros. Pero mira, ¿con qué objetivo nos conoce y nos predestina? Pablo añade al verso 29 un elemento. ¿Con qué objetivo? ¿Qué meta? ¿Por qué nos escoge? Nos predestina. Para que podamos tener cada día más la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Mira el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Segunda palabra. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Diga conmigo, icon. Imagen. O sea que cada día nos parecemos más a Jesús.
El objeto de Dios es que cada día llevemos un proceso para conocer más a Cristo y que seamos más como Él y que Cristo se forme en nosotros. Pero oíme bien, no es que nos parezcamos físicamente a Jesús, no, sino que cada día tengo más la mente de Cristo y cada día mi carácter se parece más al de Jesús. Hermano, diga conmigo proceso. Es decir, que Dios nos llama a ser salvos, no porque en ese día, algunos dicen, es que yo ya acepté a Cristo. Sí, pero la pregunta es, ¿Jesús está formándose en tu corazón? ¿Está dentro de ti? Porque algunos dejan todo en una oración y dicen, es que yo ya acepté a Cristo. No, la pregunta es, ¿ya dejaste de gritarle a tu mujer? ¿Ya dejaste de andar robando? ¿Ya dejaste de andar mujeriando? ¿Ya dejaste de ser un adúltero? ¿Ya dejaste de ser una persona que desobedece a Dios? ¿Sabes por qué? Porque si es un proceso, desde el momento que yo acepto a Cristo, Cristo va formándose dentro de mí. Cada día tengo la mente de Cristo, el carácter de Cristo, los sentimientos de Cristo, y cada día nos parecemos más interiormente a Jesucristo. Ese es el objetivo de Dios, esa es la meta. Que desde que yo acepto a Cristo hasta que yo me muero, yo no dejo de ser transformado por el poder de Dios. Hermanos míos, si ustedes habían creído que ustedes oraban, hacían la oración solamente para salvar su alma del infierno, ustedes están perdidos. Ustedes y yo hicimos la oración porque la meta suprema de Dios es que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Es un proceso donde hemos sido mentirosos, ya dejamos de decir mentiras. Hemos sido desobedientes, ahora somos obedientes. Hemos sido pedantes, queremos ser humildes. Pero cada día nos parecemos más a Jesús. Hermanos, quiero dejar solo esas dos palabras ahí, en su mente, en su corazón, para que la próxima semana terminemos con las otras 3 palabritas que faltan y les voy a hacer un resumen de las 5. Yo sé que para muchos ha sido mucha información. No se preocupe, no se preocupe. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted tiene que estar preocupado es solo por una cosa: saber verdaderamente si usted ya le respondió a Jesús. Si usted ya vino y dijo, Jesús, aquí estoy. Ahora entiendo que me conociste y que me predestinaste. ¿Para qué? Para parecerme más a tu Hijo Jesucristo. En este día aquí estoy. Quiero responderte en fe y aceptarte como Salvador de mi vida. Vamos a orar, hermano.